Demos inicio entonces al tema que vamos a compartir en esta noche y sería el género literario de parábolas. Es el tema que tendremos en esta noche. Cuando se nos habla de las parábolas, mis queridos hijos, nosotros pues es muy conocido cómo hablaba el Señor, cómo se comunicaba el Señor, y en estos días que hemos ido hablando o escuchando, el Evangelio, pues hemos visto que el Señor nos hace unas comparaciones y demás. Ahora bien, las parábolas son comparaciones narradas con pequeñas historias o cuentos. Esa es una parábola. Fragmentos, pequeñas narraciones en forma de historietas, de historias o unos pequeños cuentos. ¿Cuál es la intención directamente de estas narraciones o de las parábolas? Se narran de esa manera con una intención de comunicar un mensaje que nosotros comprendamos, que sea claro, que directamente nosotros lo podamos saborear. Como cuando tú le compartes un cuento a un niño que le cuenta y el niño se va imaginando la historia y demás. Los elementos que podemos encontrar dentro de la parábola son elementos de comparación. Encontramos también imágenes usadas directamente dentro de esta parábola. Y estas imágenes o estas comparaciones están tomadas de la vida cotidiana. ¿Cuál es una vida cotidiana? Pues tomamos cuál es la vida cotidiana de una persona. Encontramos casas, encontramos familia, encontramos trabajo, encontramos vida social, encontramos el campo, encontramos la ciudad y muchos términos más que vamos a encontrar dentro de las parábolas. Por medio de estas comparaciones, mis queridos hijos, se comunica un mensaje y ese mensaje busca generar en los oyentes un proceso de identificación con los personajes del relato o una relación de la vida cotidiana, de la vida real, para que nosotros vayamos comprendiendo este género literario de parábolas, que directamente lo asemejamos a cuentos, a historietas, donde vamos a encontrar algunas comparaciones, algunas imágenes, casas, árboles, gente, ciudad, muchas comparaciones, y que eso nos va a llevar a nosotros a que podamos encontrar unos personajes dentro de ese relato que tengan unas acciones que nos lleven a vivenciar una vida cotidiana o una vida real. Las parábolas, mis queridos hijos, buscan llevarnos a cada uno de nosotros, que somos los oyentes, a un nuevo modo de ver la realidad y a un nuevo modo de comportarnos. Por eso el sacerdote, cuando predica el Evangelio, cuando anuncia el Evangelio, hace su reflexión, y más en estos días, como les decía, que estamos hablando de parábolas o en forma de parábolas. Por ejemplo, lo que decía en estos días, qué difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil le será. Y todas estas comparaciones que vamos a escuchar a lo largo de estos días por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, como es solo comparación, las parábolas, como vemos que son solo comparación, hay que descubrir qué es lo que se está comparando dentro de esta parábola. Pues muchas veces el mensaje está oculto. ¿Y por qué? Porque a veces escuchamos la parábola, la del hijo pródigo o la de los talentos, parábolas del sembrador. Y hay veces muchos no comprendemos, pero dentro de las parábolas podemos saber que hay mensajes que están ocultos, que nosotros tenemos que discernir por medio de la oración. Ahora, ¿qué es lo bonito de las parábolas, mis queridos hijos? Lo bonito de las parábolas es el lenguaje sencillo y comprensible, el que se expresa cada una de ellas. Cuando yo escucho una parábola, visualizo a nuestro Señor anunciándola. Cuando yo escucho una parábola,
me asemeja a un cuento, a una historieta que me podrían contar mis padres, mis abuelos, la nana y demás. Cuando yo escucho ese encuentro maravilloso de la parábola, me hace erizar como las que hemos escuchado en los días anteriores. Jesús, mis queridos hijos, contó más de 40 parábolas y todas están llenas de colorido. Imaginarse uno que el Señor se abajó, compartió más de 40 parábolas. Y uno dice, ¿pero cuáles son? Pues qué bonito que nosotros saquemos el tiempo y empecemos a meditar una a una de las parábolas. Qué bonito que en estos días también hemos venido escuchando unas. Y son las que nos debe de llevar especialmente a conocer que el Señor habla desde la sencillez. Habla como nosotros los pastores. Podemos hablar desde un vaso con agua, podemos hablar desde el árbol, podemos hablar. ¿Por qué? Porque la parábola es eso, aterrizar el mensaje del Señor con términos conocidos, no ofensivos, o términos coloquiales que el pueblo de Dios podamos y puedan comprender. Y a eso también nos invita el Santo Padre, que verdaderamente nosotros nos direccionemos, más que con términos teológicos, más que con términos sapienciales, que uno dice, uy, ese Padre habla hermosísimo. Eso usa un léxico, unas palabras maravillosas. ¿Y qué comprendiste? Nada, pero eso habla maravilloso. Eso usa unos términos que yo ni conozco, pero se lo escuchó hermosísimo. De nada sirve usar unos términos que nadie conozca si verdaderamente no va a llevar o no me voy a llevar nada en mi vida, en mi corazón. Y por eso el Señor hablaba en la sencillez, en lo que hacía, en los ejemplos del campo, en qué compararé al reino de los cielos. Se parece a esto, se parece a aquello. Y por eso nos mandan especialmente a nosotros a aterrizar el Evangelio, mis queridos hijos, a que dependiendo con la comunidad que yo esté compartiendo, pues hablarlo con la jerga, con las palabras de ellos, con los ejemplos de ellos, que si voy a un país pueda empaparme y poder darle ejemplos sencillos que podamos comprender todos. Y a eso se refiere verdaderamente el género literario de parábolas. Ahora, como siempre, pues analicemos un texto. Analicemos un texto porque es importante que nosotros empecemos a comprender el texto. Acá hacemos el análisis así rapidito, pero ustedes, mis queridos hijos, con la grabación, pueden detener el día de mañana, meditar todo el texto y ahí continuar. Pero yo sé que ustedes, cuando escuchemos el texto, yo sé que verdaderamente ya muchos tenemos aquí esas parábolas, porque muchos de nosotros se nos quedan esos cuenticos, como decíamos anteriormente. Es la palabra de Dios, pero la parábola es eso. Es un cuentico, una historieta que se forma de esa manera para que nosotros podamos comprender. Vamos a analizar el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. El texto de San Lucas, capítulo 10, 25 al 37. ¿Qué vamos a encontrar en esta parábola? Pues esta es una parábola muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. Y sabemos que muchos ya la tenemos acá. Ah, es la parábola del buen samaritano. ¡Qué bonita! Pues sí, vamos a hacer el análisis de esta parábola del buen samaritano. Vamos a encontrar sus elementos, esos elementos que están tomados dentro del texto. Sus elementos están tomados de la vida real, porque sabemos que la narración nos cuenta algo que está pasando. Entonces, saquemos primero los elementos de la vida real. ¿Qué vamos a encontrar en estos elementos de la vida real? Vamos a encontrar unas personas que viajaban de Jerusalén a Jericó. Personas de la vida real. Es cuando yo digo, o como yo digo, voy de mi casa a mi trabajo. Pero vamos a compararlo de esa manera. Dentro de esa parábola vamos a encontrar unas situaciones de inseguridad debido a la presencia de ladrones y salteadores.
Recuerden entonces que a medida que vamos meditando, entonces también desde nuestra casa a nuestro trabajo podemos encontrar algunos ladrones, podemos encontrar gente que nos puede apedrear, nos puede abuchear, pero estamos hablando de la parábola, pero para que comparemos que verdaderamente lo que se asemeja del texto que se nos narra se pueda asemejar a nuestra vida real. Entonces, hablamos de unos personajes que iban caminando y por ese camino también encontramos a unos ladrones y a unos salteadores. También vamos a encontrar otros personajes que son gentes, personas indiferentes o solidarias frente a situaciones de sufrimiento o otras personas. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo ir de camino también a mi trabajo, me pueden asaltar, puedo quedar por ahí malherido, demás o asustado, y hay personas que pasan indiferentes, que mejor no dicen nada porque se pueden meter en problemas, pero hay otras que se pueden acercar a nosotros y nos pueden decir: venga, padre, ¿qué le pasó? No, es que me pasó esto, aquello. Entonces, para que vayamos asemejando que las parábolas son acontecimientos de la vida real que se nos plasman ahí por medio como de un cuento, una historieta, para que nosotros, la gente del común, podamos comprender el mensaje de salvación. Todo esto que nos muestra la parábola, pues lo vivimos en la vida real. ¿Por qué? Porque la parábola nos muestra que unos hombres iban saliendo de un lugar para otro. Viajaban de Jerusalén a Jericó. Y que en ese camino, pues encontraron unos bandidos, unos malhechores, unos ladrones, que ya saben ustedes qué les pasó. Y después de que quedó ahí tendido, quedó ahí malherido y demás, pues venían otras personas que pasaron por ahí, no le prestaron atención, y otros que verdaderamente le atendieron en el momento. Entonces son ejemplos, como lo decía, que lo podemos asemejar a nuestro diario vivir. Ahora, este relato maravilloso de esta parábola del buen samaritano es elaborado por Jesús para dar respuesta a unas preguntas en una legítima. Quería dar una respuesta a algunas preguntas. Es como cuando nosotros ponemos ejemplo dentro de nuestra homilía, ponemos ejemplo de nuestra charla, de nuestro diálogo, y por medio de algunas preguntas hacemos unos ejemplos para que todos podamos comprender. Entonces recordemos que este relato es elaborado especialmente por Jesús para dar respuesta a unas preguntas de un pueblo, de una comunidad, de unas personas que querían colocarlo a prueba, que querían colocarlo a prueba, y eso lo podemos encontrar en el versículo 25 al 29. Recuerde que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Entonces, ahí vienen las preguntas para ponerlo a prueba en esta parábola. Ahora, esta parábola busca llevar a la persona que está ahí, a la persona que está preguntando, y a los oyentes especialmente, a un nuevo modo de juzgar a las personas y de comportarse con ellas. Recuerden el juicio divino, mis queridos hijos. Recuerden que nosotros no hemos venido aquí a juzgar, no hemos venido aquí a condenar, no hemos venido, sino hemos venido a desatar para que las personas estén libres. Y por medio de las parábolas, el Señor busca llevarlos a un juez o a un juicio legítimo para juzgar a las personas por su comportamiento, por las formas de cómo se comportan cada una de ellas. La persona que hace el interrogatorio dentro de la parábola, podríamos decir que seguramente no es o no se imaginó el final que iba a dar Jesús o la respuesta que iba a dar Jesús, comprometiéndose a seguir el ejemplo del samaritano. Y es un ejemplo muy bonito, porque en el versículo 37 el Señor le dijo: vete y haz tú lo mismo.
vete y haz tú lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Ahora bien, a través de ese lenguaje sencillo de las parábolas, mis queridos hijos, y ese lenguaje sencillo y comprensible, los oyentes, o sea, nosotros los creyentes, somos llamados a ver sobre con cuál de los personajes me identifico yo. Me puedo identificar con el sacerdote, me puedo identificar con el levita, me puedo identificar con el samaritano o me puedo identificar con el posadero. Son personajes que nacen dentro de esta parábola que uno puede pasar por desapercibidos, pero cada uno sabemos qué hizo el sacerdote, qué hizo el levita, qué hizo el samaritano y qué hizo el posadero. Y es el análisis que le estamos haciendo a este evangelio, mis queridos hijos, a esta parábola. Y por eso ahí, cuando uno está meditando este evangelio, esta parábola, uno mismo se empieza a identificar con cada uno de ellos. ¿Será que yo me parezco al sacerdote? ¿Será que yo me parezco al levita? ¿Será que yo me parezco al samaritano? ¿O será que yo me parezco al posadero? ¿Quién es el posadero? Pues aquel que dio la posada para poderlo cuidar y atender. Ahora, volvamos a recapitular. Las parábolas se nos narran en formas de historietas, en formas de cuento, y la parábola que estamos haciendo el análisis es la del buen samaritano, y que son relatos, historietas de esta manera que Jesús construía especialmente para que nosotros, para que el pueblo pudiera comprender, y les ponía a pensar. Y sabemos que esas historietas, esos relatos, esas parábolas tienen elementos esenciales, ciudades, casas, árboles, caminos y muchas cosas más que el Señor usaba de nuestro diario vivir y que nos muestra cómo salieron unas personas de una ciudad a otro, pero por el camino encontraron gente mala que los apedreó, que los golpeó, bueno, que los atentó, pero que después pasaron unos y que verdaderamente no le prestaron ni 5 de cuidado, pero después vino otro que sí le atendió, y efectivamente ahí es donde empieza el análisis, donde nosotros nos debemos de comparar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser esas personas que van caminando ahí, y podemos ser a los que robaron, y nos podríamos poner el ejemplo. Si somos los que robaron y estamos ahí tendidos, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿O somos las personas que pasaron y no les importó nada? ¿O aquel que verdaderamente, el samaritano que ayudó? Entonces, para que nosotros tengamos eso presente. Ahora bien, teniendo en cuenta el poco análisis sencillo pero delicioso que hemos hecho de este texto, ¿cuál texto? El que hemos meditado, podemos debatir y podemos compartir algunas cosas. A mí personalmente, ¿qué mensaje me daría a mí como persona esta parábola? Y es una pregunta que yo debo contestar. ¿Qué mensaje me daría a mí esta parábola para mi vida personal y para la vida de mi comunidad, para la vida de mi familia, para la vida, no sé, si dicto catequesis de mis niños y demás? ¿Qué mensaje me deja a mí esta palabra? Si yo ya me he identificado directamente con uno de los personajes, si yo ya he dicho es que yo soy como el sacerdote, yo soy como el levita, yo soy como el samaritano, yo soy como el que le dio la hospedería, y que nosotros podamos comprender. Ahora bien, mis queridos hijos, pues vamos ya haciendo el análisis, podemos ir al Evangelio de San Lucas, mis queridos hijos. Vamos al Evangelio de San Lucas y abran ahí sus Biblias, mis queridos hijos. Abran ahí sus Biblias para que verdaderamente ustedes podamos también hacer el ejercicio. Es importante, mis queridos hijos, es importante San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37.
San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y vamos a comprender lo que hemos hablado, lo que hemos meditado y el análisis que hemos hecho para así disponernos al trabajo que vamos a hacer en nuestra casa. Y es la parábola del buen samaritano. Y vamos a ir tomando los elementos, podemos ir escribiéndole. Recuerde que vamos a tener personajes, vamos a tener lugares, vamos a tener acciones, vamos a tener el encuentro para saber cómo fue que el Señor reconstruyó, hizo esta historieta, este cuento, para que muchos de nosotros tomemos conciencia y asemejemos nuestra vida a uno de los personajes. Y dice así, del Evangelio de San Lucas, decíamos que es 25, se me olvidó, acá, 25, San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y dice así, mis queridos hijos. Vamos tomando nota. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Pero no lo oyeron. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener la herencia, vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Continúa diciendo, pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita, que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Es un ejemplo, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Es un ejemplo muy bonito, mis queridos hijos. El Señor les hablaba de esa manera, para que pudieran tener el conocimiento. Y ahora bien, si el Señor nos dijera hoy esa historieta, esa narrativa, esa parábola en nuestro diario vivir, ¿qué podríamos decir nosotros? Muchos en este momento vamos a decir, ¡ay, no, yo soy el samaritano! Pero otros podríamos decir, no, yo soy el sacerdote. Yo soy el levita. Y hay muchos que parecemos sacerdotes, según lo que dice el relato, o levitas, porque está pasando alguien por ahí, se cayó alguien de la bicicleta, se cayó el señor adulto mayor ahí, y nos hacemos los que no vemos, y seguimos de largo. Ahí yo no puedo decir que soy el samaritano. ¿Cuántas veces yo he sido samaritano? ¿Cuántas veces yo he sido samaritana?
¿Cuántas veces yo he ayudado al prójimo? Ahora bien, otros podemos decir, no, yo soy el posadero, porque me gusta cuidar de los enfermos. Alguien se enferma y yo estoy ahí pendiente, estoy ayudando, estoy viendo qué él necesita. Entonces yo soy como el posadero. Yo no voy a ayudarle allá, pero si a mí me dicen, ve a cuidar a ese enfermo, yo automáticamente voy y lo cuido. O hay otro que puede ser el samaritano, que le atiende ahí en el momento, que le ayuda en el momento, que lo entrega al cuidado en una clínica, en un hospital, que le acompaña. Pero como no sabe qué hacer más, entonces se encarga de pagarle a alguien para que cuide de esa persona hasta que esté bien. Y son los ejemplos que nos llevan las parábolas, a que nosotros podamos reflexionar y conocer. El Señor nos pone ejemplo. ¿A qué compararé el reino de los cielos? La de las lámparas, las doncellas, las princesas. Y tantas parábolas que nosotros podemos encontrar que son ejemplos para que nosotros tomemos conciencia. Y nos pone así ejemplos. Está esto, está esto, está esto, está esto. ¿A cuál de estos usted se parece? O la parábola también que hemos escuchado del sembrador, que salió a sembrar y que unos cayeron aquí, en zarzas, en pedregal, al borde del camino. ¿Cuál eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde caíste? ¿Dónde estás? Y eso es lo maravilloso de cómo el Señor se dirige a su pueblo, de cómo el Señor nos habla a nosotros, los que de pronto, y es triste que nosotros digamos, ay no, Padre, es que yo no entiendo nada de la Sagrada Escritura. Es que a mí no se me queda nada, pero si el Señor, ¿cómo si se te queda la novela? Yo he escuchado a mis viejitas chismosas hablando de la novela. No, imagínese que esa Betty la Fea está buenísima. No, y que don Armando ahí le puso los cachos a Betty. Betty, ¿qué decía el Evangelio hoy? Ay, Padre, no sé. No sé. No, Padre, es que a mí no se me queda. Ah, bueno. Y ahí es donde nosotros, mis queridos hijos, debemos de aprender mucho, porque el Señor nos habla de esa manera. Nos habla de esa manera. Y yo sé que muchos de ustedes cuando ven una serie, cuando ven una novela, muchos de ustedes se identifican con un personaje. Como esa novela de Betty la Fea fue mundial en todo el mundo, ahí vieron y dio de qué hablar en tantos idiomas y demás. Uy, no, es que yo me parezco a la Peliteñida. Uy, no, es que yo me parezco a Freddy. Uy, no, es que yo me parezco a Marcela. Uy, no, es que yo me parezco a don Armando. ¿Y por qué se parece a ellos? No, porque es que yo soy así, asá y así. Uno que escucha ahí, el chisme no nos gusta, pero nos entretiene. Entonces, la palabra del Señor está hecha para que nosotros nos empecemos a identificar con alguien. Y por eso les digo, ¿a quién nos parecemos en esta noche haciendo este análisis del texto? Al levita y al sacerdote que llegaron ahí, le dieron una vuelta y dijo, no, yo con esto no me embarco, yo mejor sigo de largo. O me parezco al samaritano cuando veo a alguien que necesita algo y pasar la calle y demás, cargar las bolsas y demás, ayudarle y llevarlo. Vendarle. O me parezco al encargado que cuidó de él. Porque sabemos que todo lo que tú hagas por la otra persona, lo estamos haciendo por el Señor. Lo estamos haciendo por el Señor. Ahora bien, mis queridos hijos, después de analizar este texto, yo les voy a dejar un trabajito para que ustedes lo hagan ahí en su casa, para que puedan también hacer un análisis de una parábola.
Y vamos a leer, ustedes van a leer ahí el Evangelio de San Marcos. Tomen nota, por favor, el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y es una parábola muy fácil. Es la parábola del sembrador de la cual me estaba refiriendo anteriormente. Y vamos a leer y a meditar la parábola del sembrador. Ustedes ahí en su casa, porque es un trabajo de análisis y demás para comprender ese género literario de parábolas. Y vamos a leer, y ya muchos de nosotros no lo sabemos. No, es que el sembrador salió a sembrar y al sembrar la semilla. Bueno, todo lo que ustedes ya saben. Allá ustedes sí la leen o allá sí de pronto nos da pereza. Y vamos a contestar dos preguntas. La primera, ¿qué elementos del género de parábola encontramos en este texto de Marcos? Y ya habíamos hablado cuáles son los elementos, así que estamos hablando de los elementos. Entonces vamos a hacer una lista de los elementos que encontramos en este texto de San Marcos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, mis queridos hijos. Yo no sé quién está hablando de los rayos ultravioletas ahí. Hablan de cosas que no vienen. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje central que quiere dejarnos el autor? O sea, ¿qué quiere con esa historieta, con ese cuento, con esas cositas que ha dicho? ¿Cuál es el mensaje central que quiere sembrar en mí o dejarme en mí el autor? El autor. Entonces, para que hagamos ese trabajito, mis queridos hijos, leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 9, que es la parábola del sembrador, y contestar dos preguntas. La primera, ¿qué elementos del género de parábolas encontramos en este texto de San Marcos? Y la segunda, ¿cuál es el mensaje central que quiere dejarme a mí el autor? Hacer algo similar a lo que hicimos con San Lucas 10, 25, 37, la parábola del buen samaritano, para que lo tengamos nosotros muy, muy presente. Entonces, qué bonito que ustedes en un texto me puedan explicar también en qué consiste el género parabólico o de parábolas, mis queridos hijos. Eso es muy bonito que de pronto ustedes lo puedan hacer. Muy bien, mis queridos hijos, esos son los géneros literarios que hemos visto directamente en nuestro curso bíblico. Recordemos un poquito directamente que vimos el género mítico, vimos también el género evangélico, vimos también el género midrash, vimos el género epistolar, vimos el género profético, vimos el género apocalíptico y vimos el género de las parábolas. 7 géneros compartimos especialmente para que nosotros podamos comprender más la Sagrada Escritura, para que nosotros podamos comprender más la Sagrada Escritura. Digamos entonces, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.